En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo que considero es muy elemental dentro de la vida cristiana y que si bien cada creyente lo conoce, creo que es bueno recordar estas cosas para mantener una actitud correcta como cristianos mientras peregrinamos en esta vida. Quiero compartir con ustedes aquel relato que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, en donde Jesús visita al templo de Jerusalén cuando tenía 12 años de edad. Así dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, verso 41 en adelante dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Hasta ahí doy lectura a la palabra del Señor. Aclaro que los evangelios, a pesar de que hablan acerca de la vida terrenal de Jesucristo, no son una biografía de Jesús. ¿Por qué? Porque una biografía cuenta una vida con detalles, no deja vacíos, presenta una visión completa de la vida de la persona en cuestión. Los evangelios, no obstante, no hablan fundamentalmente de la vida de Jesús, sino del ministerio de Jesús. Y es interesante que no existe un registro de lo que pasó con Jesús desde su nacimiento hasta el inicio de su ministerio cuando tenía 30 años. Es decir, nada sabríamos de esa etapa en la vida de Jesús, a no ser por este episodio que nos presenta Lucas cuando Jesús tenía 12 años de edad. Por supuesto, se infieren ciertas cosas. Por ejemplo, que era carpintero porque la gente lo comenta, que vivía con su familia porque aparece esto también en los evangelios, pero la mayoría de los datos son solo conjeturas. Lo único seguro que tenemos es este relato de Lucas cuando Jesús tenía 12 años. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué Dios preservó este relato? Lo preservó porque claramente marca un momento en la vida de Jesús. Dice que cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Se refiere a la fiesta de la Pascua. Ocurría que cuando un niño varón cumplía los 12 años de edad, debía obligadamente participar de la fiesta en Jerusalén. ¿Por qué? Porque justamente a los 12 años, un niño en Israel se convertía en bar mitzvah, que quiere decir hijo de la ley o hijo de los mandamientos. Mitzvah es mandamiento y bar es hijo. Lo que quiere decir que, llegado ese momento, se asumía la mayoría de edad, se era responsable ante la ley. Ahora, volviendo al relato, este viaje a Jerusalén para participar de la Pascua es la primera decisión que toma Jesús como hombre responsable delante de la ley de Dios, cuando tenía 12 años. Pero ojo, un judío a esa edad no era un ignorante de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque desde los 5 años de edad, los padres comenzaban
a repetirle los mandamientos una y otra vez para que los retenga en su memoria. Era una enseñanza compartida entre la familia y la sinagoga hasta los 10 años. Eran 5 años de repetirle constantemente los mandamientos para que lo aprendieran, y a los 10 años entonces el niño comenzaba a estudiar la Mishnah, que era el comentario o la explicación, la exégesis de la ley. Imagínense ustedes, 5 años para memorizar los mandamientos de Dios y 2 para explicarlos, para interpretar correctamente la ley. Quiere decir que a los 12 años una persona era plenamente responsable delante de Dios por el cumplimiento de la ley, y entonces tenía varias prerrogativas. Por ejemplo, si en un pueblo iban a inaugurar una sinagoga, se necesitaban como mínimo 10 judíos, varones. Si el muchacho tenía 12 años y había tomado el bar mitzvah, él podía formar parte de ese grupo de 10. Si entraba en la sinagoga y el que presidía quería hacerle leer la ley, lo podía llamar a él porque ya era un hijo de la ley. Ya podía tener propiedades, ya podía ser elegido para un futuro matrimonio, ya tenía capacidad para eso. Quiere decir que ese momento era muy importante en la vida de un niño judío. Ahora pensemos que la vida en ese tiempo no se prolongaba normalmente como se prolonga ahora. La esperanza de vida era menor que la que tenemos nosotros el día de hoy. Por supuesto, había gente que vivía muchos años, pero en general la expectativa de vida era mucho más reducida que ahora. Por lo tanto, a los 12 años el joven comenzaba su autonomía espiritual. Bueno, todo este comentario previo es para que pongamos en contexto lo que está sucediendo con Jesús en este pasaje. Ahora dice el relato que terminada la fiesta, los padres se desencuentran con Jesús. No saben dónde está entre el gentío. Los hombres y las mujeres regresaban en grupos distintos, y mientras José suponía que estaba con María, María suponía que estaba con José. Entonces ya habían caminado un día de camino cuando se dan cuenta que Jesús no está, y preocupados vuelven a Jerusalén para buscarlo. Cuando llegan se encuentran con que el niño o el jovencito estaba en el templo, sentado con los maestros de la ley, lo cual no era algo extraordinario. Muchas personas jóvenes se quedaban escuchando a los maestros, a los doctores de la ley. Estos doctores en ciertos momentos de la fiesta se sentaban en la llamada silla de autoridad, en la cátedra, y hablaban acerca de los mandamientos principalmente. El rabí o el maestro no predicaba de pie, sino sentado. Llegado el momento se sentaba, y esa silla era la silla de autoridad. Entonces todos los que estaban se reunían alrededor, sobre todo la gente joven, y formaban un diálogo. El maestro explicaba y les preguntaba, o los jóvenes le preguntaban a él. Entonces José y María encuentran a Jesús allí, sentado con los doctores, haciendo y contestando las preguntas, y todos se maravillaban de su sabiduría. Y esto es muy interesante porque Lucas recoge la primera gran decisión espiritual de Jesús. María lo reprocha, le llama la atención, le dice: hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando, estábamos angustiados. Claramente es un reproche. Y Jesús le responde: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que los negocios de mi padre me es necesario estar? Fíjese en esto. María le dice: tu padre y yo. Cuando Lucas comienza la genealogía de Jesús, al iniciar su ministerio, Jesús era conocido como el hijo de José, porque José había asumido el rol paterno y María reconoce ese rol en José. Por eso le dice a Jesús: tu padre y yo te estábamos buscando. Es decir, María está reclamando los afectos de abajo, el reclamo del vínculo familiar. Tu padre y tu madre tienen responsabilidades, pero también tienen derechos sobre ti. Ahora, no es que Jesús niegue o desconozca la autoridad de sus padres terrenales. Jesús no niega la vigencia de los afectos, pero destaca la otra paternidad. Y esto es muy interesante porque dice: ahora, a mis 12 años, tengo responsabilidades delante de Dios. Entonces, ¿por qué se asombran que me preocupe de mi Padre Celestial? En los negocios de mi Padre me es necesario estar.
Está señalando la paternidad que viene de arriba, y en ese momento seguramente María recordó aquellas palabras del ángel cuando le dijo: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora es cosa natural que los padres se sientan dueños de los hijos. Y María aquí siente lo que toda mamá siente por sus hijos: el cariño, el sentido de pertenencia. Algo que no se pierde aun si los hijos ya se han ido de la casa y han hecho sus vidas. Los seguimos queriendo y preocupándonos por ellos porque son nuestros hijos. Pero lógicamente hay límites, y perdónenme, pero a veces hay padres que los hijos le tienen que marcar los límites y decirle: papá, mamá, yo los quiero mucho, pero hasta acá nada más. Y aquí Jesús lo que hace es marcar un límite. Ahora todos nosotros tenemos dos niveles de vida. Tenemos la vida, que es la vida afectiva, la vida emocional, que nos relaciona con la gente de abajo, en primer lugar. La familia, el esposo, los hijos, los padres, los nietos, los abuelos, son vínculos afectivos de la vida de abajo, y todo eso trae obligaciones que tenemos que cumplir. Pero también hay un nivel de vida que nos relaciona verticalmente con Dios, hacia arriba. Ahora Jesús no se está revelando con la relación de abajo, porque ¿cómo termina el pasaje? Dice: descendió con ellos a Nazaret y estuvo sujeto a ellos. Pero ojo, yo también tengo un Padre Celestial, entonces tengo obligaciones con ese Padre Celestial. Tengo que relacionarme con Él. Jesús tenía claras sus prioridades, cosa que muchas veces los creyentes no las tienen. A menudo Dios deja de ocupar el primer lugar y en ocasiones llega a ocupar hasta el último lugar de la lista. Pero, ¿qué enseñó Jesús? Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás os vendrá por añadidura. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que pongan la prioridad donde debe estar. Y cuando hacemos eso, todo lo demás se va ordenando. Pero si ponemos mal la prioridad, entonces viene el afán, viene la ansiedad, la angustia, la preocupación y todo lo demás. Y si somos honestos, muchas veces nosotros vivimos desordenadamente porque vivimos y nos movemos en el mundo de abajo únicamente, y el mundo nos va reclamando y nos va angustiando todo el tiempo. Y Jesús dice: no, busquen primeramente el reino de Dios. Y ese primeramente indica prioridad. Y con su ejemplo Jesús nos está diciendo que las prioridades hay que fijarlas lo antes posible en la vida. A los 12 años era el momento en que se toma la autonomía espiritual ahí en el pueblo de Israel. Ahora Jesús era hijo de la ley y esta es su primera gran decisión. Voy a establecer prioridades en mi vida. Y estas prioridades deben estar en cada persona. Deben estar en las familias, en los hogares, porque ocurre que las familias tienen costumbres, tienen estilos, tienen tradiciones, y a veces esas costumbres nos perjudican en lo espiritual. Bueno, hay que detenerse a conversar con la familia y decir: mire, esta costumbre que la llevamos por tantos años, resulta que nos está perjudicando en lo espiritual, y resulta que lo espiritual debe estar en primer lugar. ¿Por qué? Aquí hay que ponerle límites. ¿A quién le vamos a poner límites? ¿A Dios o a la familia? Y creo que lo más conveniente es a la familia, ¿verdad? Por ejemplo, domingo, día del Señor. En esta familia la gente va al culto. Se respeta el culto como tal, se congrega en la iglesia. Así que las visitas saben que ese día no pueden venir, porque resulta que hay culto. Aquí la familia va al culto, a menos que quieran ir a la iglesia o conectarse, como se usa ahora, conectarse con nosotros. ¿Por qué? Porque tengo que estar en los negocios de mi padre. Eso es lo primordial. Es una buena decisión. No significa que vamos a romper los afectos o las relaciones con la familia en lo absoluto. Lo que estoy diciendo es que hay que saber priorizar las cosas. Muchos cristianos, por ejemplo, priorizan lo material y lo temporal porque pareciera ser que lo material y lo temporal es lo único que existe. Cuidado, cuidado con eso. Ahora somos hijos de Dios. Nuestro enfoque de las cosas, por lo tanto, deben ser distintos. Pero ¿saben qué sucede? Que muchas veces en nuestra vida espiritual perdemos de vista al Señor.
Hay cristianos que pierden de vista al Señor en sus vidas. Entran en una rutina religiosa, pero pierden la presencia del Señor en sus vidas. La rutina religiosa significa yo voy a la iglesia, canto, oro, ofrendo, entro en la rutina, pero me olvido que la vida espiritual es mucho más que eso. Y cuando uno deja de ver al Señor en su vida, deja de depender del Señor. No, hermanos, no debemos perder de vista al Señor. Si usted pierde de vista al Señor, si el Señor no está en su horizonte, su vida no va a tener paz. El Señor debe estar ahí para recibir la calma. Y lo demás, dice el Señor, va a venir por añadidura. Por eso la frase de Jesús es tan significativa. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Es la primera palabra de Jesús que registra el Evangelio, la primera de todos los dichos de Jesús. Haremos bien en imitar su ejemplo, tomar la lanza de la fe y clavarla en el lugar exacto y decir con la mayor convicción, esta es la prioridad en mi vida, y marcarla a fuego en nuestra existencia. Esa convicción, ese orden de vida produjo que Jesús pudiera llegar hasta el final de su ministerio. No es que nos vamos a desconectar de nuestras responsabilidades humanas. Jesús reconoció la autoridad de José sobre él, pero también reconoció la autoridad divina puesta sobre él. Y esto nos pasa a todos. Hay dos lugares en los cuales nos movemos en esta vida. En el caso de Jesús, un Nazaret donde había una carpintería que lo estaba esperando y un Jerusalén donde estaba la presencia de Dios. Nazaret representa un poco la vida secular, la vida diaria, las obligaciones diarias para subsistir. Allí es donde Jesús aprende el oficio para convertirse a futuro en el carpintero del pueblo, conforme a las costumbres de esa sociedad. Allí en la carpintería de Nazaret es donde se cumple el principio bíblico de que con el sudor de tu frente ganarás el pan. La carpintería de Nazaret era eso, el trabajo secular, el trabajo cotidiano. Representaba la familia, el hogar, era el honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todo eso representaba esa carpintería de Nazaret para Jesús. Y por otro lado, como ya dijimos, estaba Jerusalén, específicamente el templo de Jerusalén, donde según la mentalidad judía allí estaba la presencia de Dios. Por ende era el lugar de la adoración. ¿Por qué iban a Jerusalén los judíos periódicamente? ¿Por qué iban a la sinagoga todos los sábados? Para cumplir el mandamiento que marcara Moisés cuando dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que aparte de lo terrenal, de lo de abajo, está lo espiritual, lo de arriba. Y entonces dice, acá vengo a honrar a Dios de una forma especial porque está la presencia de Dios. Acá vengo a recordar los mandamientos que aprendí en la sinagoga. Pero hay una conexión entre estos dos mundos y justamente lo que Jesús hace en esta frase que tenemos aquí adelante es marcar con sus palabras el rumbo que va a tener su vida y marcar el compromiso que va a tener su vida. Porque ¿cómo conjugamos estos dos mundos? ¿Cómo conjugamos nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo? ¿Cómo hacemos para mantener el equilibrio entre estas cosas? Y Jesús habla entonces de la prioridad. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Ahora es muy interesante que Jesús utiliza varias veces esta frase en su vida, es necesario. ¿Qué es lo necesario? Yo no sé si se ha dado cuenta, pero la palabra necesario se ha desvirtuado mucho en este tiempo. Ha ido perdiendo valor al paso del tiempo. La palabra necesidad ha perdido la fuerza que en realidad tiene. Hoy cualquier cosa la consideramos necesaria. Fíjese que necesito este iPhone del año, pero en el griego no. Esta palabra todavía conserva su fuerza. ¿Qué es lo necesario? Eso es lo que tenemos que respondernos. Lo necesario es aquello que es forzoso, lo que es inevitable, lo que yo no puedo eludir. Ese es el valor de la palabra. Nosotros la hemos llevado a otro campo, pero debemos saber que en la vida hay cosas que son superfluas, que son aquellas cosas de las cuales yo puedo prescindir, que están de más, por eso es superfluo. También hay cosas que son importantes, pero en rigor podríamos prescindir de ellas. Sería importante que lo tengamos, pero pensándolo agudamente no es necesario. Podemos vivir sin aquello. Yo no sé si me explico. Pero como personas responsables debemos saber que hay cosas importantes y que hay cosas que son necesarias. Es decir, que son forzosas. Lo necesario
siempre es importante, pero no siempre lo importante es necesario. Y Jesús utiliza esta palabra en todo el sentido y la va a utilizar siempre. Y el conflicto que va a tener con los discípulos se va a dar justamente alrededor de esta palabra. Por ejemplo, un día se acerca a sus discípulos y anuncia su muerte y él dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado, que sea muerto y resucita al tercer día. Y él utiliza esta palabra, es necesario. Pero los discípulos no entendieron la fuerza de la palabra, es necesario. Más adelante le dice a todos los discípulos: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario. Quiere decir que el problema que tuvo con los discípulos pasaba por esa palabra. Y acá en el pasaje que estamos considerando, Jesús le dice a sus padres: es necesario que los negocios de mi Padre esté. Es forzoso, es ineludible, tengo que estar en los negocios de mi Padre. Es decir, está jerarquizando la vida espiritual hasta un límite que por desgracia muchos cristianos han perdido. Un día Jesús entra en Betania, era la aldea donde tenía una familia conocida. Marta, María y Lázaro vivían allí, llega a la casa, entonces Marta se pone a trabajar porque había que atender al huésped y la vemos atareada haciendo todas las cosas. María por su parte se sienta y escucha lo que Jesús dice y en un momento Marta molesta le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje trabajar sola? Y Jesús le contesta: Marta, estás turbada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. En otras palabras, Marta había confundido lo importante con lo necesario y Jesús define también esto a los 12 años. Fíjese qué interesante, a los 12 años él supo distinguir claramente qué era lo necesario en su vida. Es necesario que en los negocios de mi Padre esté. Me es imprescindible, me es inevitable estar. Hermanos, quiero dejarle este mensaje en el amor del Señor. Todos tenemos nuestra carpintería de Nazaret, la vida secular, las obligaciones diarias para subsistir. Todos tenemos obligaciones familiares desde diferentes ángulos, como hijos, como padres, esposos, abuelos, nietos, lo que sea. Pero todos tenemos obligaciones y las obligaciones seculares para la supervivencia y las obligaciones familiares requieren tiempo, requieren esfuerzo y muchas veces se transforman en algo muy absorbente. Sobre todo en este tiempo tendemos a relegar las cosas espirituales porque no las consideramos necesarias. Cuidado con esto. Las cosas espirituales no son secundarias. Si he de conducirme sabiamente con las cosas de abajo, las terrenales, entonces debo ordenar mis prioridades. Y Dios debe ser mi prioridad. De lo contrario, todo lo que tengo es un desorden de proporciones en mi vida. Si yo quiero que me vaya bien en la vida, y todos queremos que nos vaya bien en la vida, si yo no quiero lamentar fracasos y todos queremos no lamentar fracasos, si queremos no derrumbarnos en nuestra existencia, es necesario tener principios espirituales que gobiernen nuestra vida, y lo que Jesús está diciendo es eso. ¿Qué valores van a gobernar mi vida? ¿Cuáles son los principios? ¿Qué imperativos no negociables tengo en mi vida? Eso fue lo que Jesús defendió en este caso. Lo que Él marcó fueron los límites de su accionar. Él dijo: yo voy a trabajar en la carpintería de Nazaret, voy a respetar a mis padres, pero lo voy a hacer dentro de los límites que Dios ha marcado. Durante toda su vida se guió por principios claros y sólidos. Un día le dijo a sus discípulos: yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, yo tengo principios que marcó Dios y a esos principios me sujeto. Nosotros vivimos en una sociedad sin principios ni valores. Da lo mismo la verdad que la mentira, como dice un tango por ahí. Y hemos alcanzado un alto grado de tolerancia a la mentira y un alto grado de disimulo a la mentira. Siguiendo con el tango dice: da lo mismo el respeto que el atropello, la fidelidad que la infidelidad, da lo mismo la lealtad que la traición, da lo mismo la palabra amable que la grosería, da lo mismo. Frente a la inmoralidad, el engaño, la mentira, tenemos actitudes tolerantes y condescendientes. Y cuando alguien es tolerante y condescendiente es porque no tiene principios. Jesús dijo: no, yo voy a ser un hombre de principios. Y es muy extraño encontrar a un hombre de principios. Si sale alguno es perseguido.
aquel que no está con nada más que con la verdad y la justicia y con los principios. La gran crisis que nosotros estamos viviendo como sociedad en este tiempo es una crisis de valores, de principios. Hermanos, cada mañana, cada uno de nosotros camina hacia la carpintería de Nazaret. Todos tenemos una carpintería de Nazaret. Todos, porque todos hacemos algo en esta gran colmena que se llama sociedad. Pero un verdadero cristiano es aquel que, si bien está dentro de la colmena de los hombres, tiene súper claro que le es necesario estar en los negocios del Padre y que esto no es negociable porque son necesarios. La honradez no es una opción, es una necesidad para el cristiano. La verdad no es una opción, es una necesidad. El respeto, la fidelidad, la lealtad, el lenguaje sano no es una opción para el cristiano, es una necesidad. Desgraciadamente a veces nos pasa como aquellos discípulos que caminaban hacia Emaús. Damos la espalda a la cruz y caminamos, y entonces toda la liturgia, todo el ceremonial cristiano está presente en nuestras vidas. Y para uno se para allí, se detiene, puede contar la historia de Jesús de punta a cabo, pero sin embargo caminamos abrumados, afligidos, quebrados, de fracaso en fracaso. No tenemos paz en nuestros corazones, tampoco tenemos un orden en nuestras familias. Y uno dice, ¿por qué? Porque hemos olvidado los negocios del Padre, porque hemos olvidado que Jesús camina al lado nuestro. Mis hermanos, Dios no está solamente en el templo de Jerusalén, está también en la carpintería de Nazaret. Y digo esto porque es muy fácil reducir la presencia de Dios a un determinado lugar. Dios está allí, cruzo la vereda y ya no está. No, mis hermanos, Dios está en todas partes, está en Jerusalén, pero también está en Nazaret. No nos olvidemos de lo necesario, los negocios del Padre, es decir, vivir en acuerdo con los principios de Dios. Su fruto